sabe ser así, ¿no? En X parece que por lo menos unos 600 metros se va. Dos puntos. Ya, muchachos, no sé, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Exactamente, un poco para explicarles, aquí estaba la lámina esta que vimos anteriormente en cuanto se refiere a lo que es la capa rugosa, ¿no? Estamos justamente en ese intervalo, por eso hablamos, saco esa conclusión y yo no. Y aquí está en función de Reynolds, para ver si en la capa, en este caso, pues, te límite, en este caso, los que es rugosa o no es rugosa, ¿no? O turbulento en este caso. Aquí estamos lo que yo le explicaba anteriormente, el por qué yo tomo, digamos, hago esa conclusión y en función de qué, en función del número de Reynolds, justamente el Reynolds de qué, Reynolds de corte. Entonces, lo que nosotros habíamos calculado acá, un poco parece que de pronto esto no estuviese claro aquí, ¿no? Aquí, justamente acá, ¿sí? Entonces tomo esas partes. Entonces con eso pues nosotros podemos calcular ya en este caso que quedamos pues en este caso el caudal unitario o caudal específico en función de la velocidad crítica, ¿no es cierto? Velocidad crítica de corte. Y en cuestión de la capa rugosa, pues en función de la características que le indiqué anteriormente, pues saco esta conclusión. ¿Sí? Y obtengo en este caso el valor de coeficiente de C, por lo tanto, aquí dice, influencia el coeficiente rugosa cuando el espesor del cuerpo va a tener 0, por lo tanto, C es igual a 50, lo que había calculado, 50/33. Ya, y luego me pedía calcular lo que es la velocidad crítica usando la fórmula de masa para comparar exactamente con la velocidad crítica que anteriormente calculé. Entonces, ¿cuánto salió la velocidad crítica anteriormente? Salió 1.284. Estamos en función de trabajando con todo lo que es, en este caso, el diagrama de Shields y calculando la velocidad crítica en función de las fórmulas de la eólica general. Ahora, pues masa, pues velocidad masa y García tienen otra fórmula en función del diámetro y el radio. Entonces, si reemplazo los valores, me sale 1.09 respecto a 1.225. ¿Sí? Entonces, con eso, pues podemos ver que en cuanto a las dimensiones que yo calculo con una u otra fórmula, pues más o menos son parecidas, ¿no? En este caso. Ustedes pueden ver, no puede ser exactamente igualito, pero son fórmulas que se utilizan en lo que se llama en hidráulica de sedimentos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, no sé, el ejercicio propuesto del capítulo totalmente hemos cubierto todo lo que se refiere a lo que es iniciación del movimiento de una partícula. No sé si tienen algún comentario respecto a alguna pregunta respecto al tema este. De aquí ya tenemos este ejercicio, no sé, me parece que está puesto en la plataforma. ¿Es ese ejercicio o no está puesto en la plataforma? O sea, ya es similar. Ustedes pueden ver, prácticamente es el mismo, pero simplemente cambiado de qué? Cambiado de valores, nada más. ¿Sí? Para que ustedes vayan, y aquí hay unas 2 o 3 preguntas adicionales. Profe, para la tarea 3 no está el ejercicio, o sea, solo están las preguntas. Ya, entonces hoy les incluye este ejercicio. Es el mismo siguiendo acá. Usted si hace un Excel como yo lo he hecho acá. Sí, yo lo he hecho acá. Entonces con eso, pues tranquilamente ustedes hacen. Y ustedes incluso van a ver la forma de ustedes de presentar su trabajo debe ser así, ¿no? Ustedes pueden ver su trabajo así, tal como está aquí, como ustedes pueden ver, ordenadito. No es que yo diga que soy bien ordenado, pero yo, por ejemplo, para explicarles, igual que ustedes, pónganse en caso de ser docente, ustedes tendrían que calcular en función de esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver y cosa yo puedo ir
chequeando, viendo cómo han ido calculando ustedes. Aquí está, pues, un procedimiento que ustedes cogen y leen y van entendiendo lo que se hace, ¿no? Entonces, con eso, pues, tranquilamente, ustedes pueden seguir y continuar. Entonces, ese es uno de los métodos que nosotros trabajamos para calcular lo que es la iniciación del movimiento. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? Vinicio, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, por mí está bien. Ya, entonces está claro, no sé lo que debemos de hacer. Entonces, con la única interpretación es lo que es la capa rugosa, en cuanto se refiere, pero en función de qué estamos hablando, en función del diámetro y en función del número de Reynolds. Aquí todo es en Reynolds cortante, velocidad crítica cortante y todo lo demás. Ahora, ustedes en otros libros pues van a ver otro tipo de fórmulas de velocidades, pero lo que yo he puesto aquí son las que más se utilizan normalmente en la hidráulica de sedimentos. O sea, y que más se asemejan entre sí. Entonces aquí ustedes pueden ver, estamos, estas fórmulas igual, ustedes trabajan en esas fórmulas, van a calcular lo mismo, ¿no es cierto? Entonces todo lo que se utiliza en hidráulica estamos dando esos valores. Por ejemplo, hay algunas fórmulas que, por ejemplo, esto no está dado en la teoría, pero cuando yo resuelvo los problemas ya pues va ingresando factores para lo que es en cuanto se refiere a lo que es el contorno rugoso, laminar, lo que sea en este caso. Acuérdense ustedes en función de esta capa rugosa, después de estar hablando de lo que es el acorazamiento de las partículas en el fondo del lecho de un río. ¿Sí? Entonces, en función de eso ustedes pueden determinar. Bien, entonces con esto vamos a comenzar la siguiente clase. Voy allá más tardecita, les cargo este problema, les cargo en la plataforma, pues simplemente lo que sí les pido es por favor que sigan este procedimiento y para yo poder calificar y poder ver lo que han ido haciendo, paso a paso, así como está aquí. Entonces eso no es difícil ponerse un poco, digamos, en este caso, ordenado, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí, desde el que vimos la materia hasta aquí, ¿estamos entendiendo bien la materia o no todavía? ¿O estamos, algún problema tenemos ahí, alguna duda de algo? Vamos a comenzar ya vamos a ver la tercera semana. Acá está. Ya, vamos a ver aquí. Ya, vamos a ver la de la siguiente semana, pero vamos a tener algunas consideraciones simplemente de este capítulo. Ya vamos a entrar a la siguiente parte, que es en este caso ya el transporte de sedimentos, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la temática está bien concatenada, me parece a mí, ¿no? En este caso, pues comenzamos desde la causa, el efecto, y ahora ya vamos a ver, ya hemos estudiado primero cómo se sedimenta, digamos, la partícula en función de su velocidad. Luego hemos observado en función de qué esa partícula es removido. Y luego vamos a ver así ya lo que esa partícula cuando ya es removida, cuál es digamos, cómo se calcula lo que se llama en este caso transporte de sedimentos. ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a ver el capítulo que es el transporte de sedimentos de fondo, ¿no? Que es en este caso corresponde a la cuarta semana, pues tan solo termina la tercera. Vamos a ver unas 3 o 4 láminas para ir un poquito adentrándonos de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ustedes también pueden ir leyendo sus documentos. Entonces, dentro de este capítulo vamos a ver lo que son las consideraciones generales, un poco la teoría del transporte de fondo. Vamos a ver lo que es en este caso, hay algunas teorías, algunas fórmulas, por ejemplo, la fórmula de Du Bois y otras similares, y lo que es la fórmula de Meyer, Peter y Müller, que son las fórmulas más utilizadas en este caso en lo que se refiere a lo que es transporte de sedimentos. ¿Sí?
Y ya. Aquí alguna teoría que nosotros debemos tener presente siempre cuando estamos hablando de sedimentos. Entonces, tenemos que ver claro cuál es el concepto de sedimento, qué significa sedimento de lavado, qué significa sedimento de fondo, qué es un meandro y qué es un aluvial. Son términos que vamos a utilizar dentro de este tema prácticamente para poder diferenciar cada uno de cada uno de ellos de qué se trata. Entonces, sedimento, lo que decimos es que es un conjunto de partículas de materiales que se acumulan en un terreno o en los fondos marinos o fluviales. En el caso de nosotros, pues claro, el fondo marino implica cuando ya la cuenca llega y se deposita ya prácticamente en el mar. En el caso de nosotros hablamos de parte fluvial, ¿sí? Entonces es el conjunto de partículas o materiales que se acumulan prácticamente en el fondo del cauce, sería este caso. Para esto depende de muchos factores. En este caso, inicialmente, nosotros habíamos hablado primero el origen de los sedimentos, ¿cierto? El origen. Entonces, con el origen nosotros podemos saber de dónde proviene esto y sabemos nosotros ya este concepto, de dónde proviene. Primero. Segundo, ¿de qué se trataba? La forma de transportación del sedimento, ¿no es cierto? La forma de transporte. Eso vimos también, ¿no es cierto? La forma de transporte. Y tercero, estamos viendo exactamente el inicio del movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Inicio del movimiento de la partícula. Entonces, en este caso ya inicia el movimiento de la partícula en función de qué parámetros esta partícula se mueve, ¿no es cierto? La partícula se mueve. Entonces, aquí estábamos en este caso tau sub c y tau sub c. En este caso, asterisco sub c. Ya. ¿No es cierto? En función de qué parámetros se mueve, ¿no es cierto? O en este caso. Y decíamos que cuando este valor de tau sub c va a ser igual a tau sub c asterisco, ¿no es cierto? Ahí recién se iniciaba el movimiento de la partícula. Y para eso ya calculamos anteriormente, ¿no es cierto? Adicionalmente a esto, sabemos que se mueve la partícula, pero también tenemos que saber que algunos otros parámetros, como por ejemplo la velocidad de corte. La velocidad de corte está ligada exactamente a esto, ¿no? La velocidad de corte, que es velocidad asterisco de corte, ¿sí? También nosotros vimos lo que era en este caso, lo que es la subcapa rugosa, se conforma o no se conforma. Todo esto está relacionado al número, lo que es el número de Reynolds, ¿no es cierto? Reynolds, en este caso, pues Reynolds de corte. Y eso está representado también lo que es en el abaco de Shields. Y vimos nosotros a partir de que, dijimos también de que Reynolds también no era más que un índice de que, un índice de inestabilidad. Inestabilidad quiere decir que ya la partícula no es estable en el río, sino comienza a haber movimiento. Y para esto calculamos lo que es el tau sub c, este caso asterisco, ¿no es cierto? Y en función de esto, ¿cuál sería el valor en donde en Shields ya es constante, aunque el número de Reynolds sea muy grande? Entonces ya comienza a ser constante. Entonces, miren ustedes, hemos ido viendo todas las partes hasta nos encontramos en este momento. Ahora sí, como ya de pronto la partícula está en movimiento, entonces ya nos interesa conocer cuál es la cantidad de sedimento que puede ser arrastrado o depositado hacia aguas abajo. Entonces inicialmente hablábamos de materiales cohesivos y no cohesivos, y consecuentemente hablamos también lo que es en este caso transporte material de suspensión y de fondo, ¿sí? Y también decíamos que el material en este caso de suspensión es un porcentaje total del material totalmente que se deposita en la parte baja, ¿cierto? Hablamos un 90% y yo decía entre 70 y 90%. Entonces ahora vamos a ver eso. Entonces un poco esto es un recorrido lo que hemos ido viendo, ¿sí? Un poco resumido lo que hemos ido observando dentro de lo que se llama la teoría, ¿no? Ahora, el otro término que es el sedimento de lavado. Este sedimento de lavado, o sea, es como el término lo dice, ¿no? Es un lavado, es decir, también se llamaría como, ya vemos el caso, un lavado hidráulico también se llamaría en este caso. Pero está referido más bien al transporte fino, ¿no? Fino que es transportado en suspensión, ¿sí? Y que no se encuentra en el material de fondo.
Entonces, cuando yo hablo de material de lavado o sedimento lavado, estamos hablando de qué? De sedimento en suspensión. Estamos hablando exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí el concepto de sedimento, acá en cambio, sedimento de suspensión o de lavado. Y el sedimento de fondo, clarito, el material de forma, en este caso, el fondo o alveo también se llama, por si acaso. ¿Sí? Aquí se llama fondo o alveo del cauce. Y cuando estos materiales, pues en este caso el material de fondo, va acumulándose, en este caso va acorazándose, ¿no? En función de, digamos, en este caso la capa rugosa, todo lo demás, entonces lo que se va formando son los concebidos meandros que nosotros vimos inicialmente, en lo que es la hidráulica fluvial inicial, ¿no es cierto? Entonces decimos que un meandro es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. Y aquí calculamos también lo que es la sinuosidad, lo que es los meandros y todo lo demás en este caso. ¿Sí? Entonces, estos son conceptos que tenemos que irnos poniendo acá en la mente para que utilicemos dentro de la hidráulica fluvial. Y finalmente lo que es un aluvial, depósito proveniente de ríos. ¿Sí? Es otro concepto fundamental porque cuando yo hago estudio de cauces de ríos o hago estudios, por ejemplo, para puentes, que hemos de ver después, nosotros, por lo general, nosotros vamos a referir muchísimo a lo que es el material aluvial. Y el material aluvial generalmente es un material que el río va depositando durante toda su vida y especialmente va acarrea y deposita y luego se retira en épocas de ¿qué? En épocas de crecidas. Entonces, seguramente si el río está aquí, algún rato va a crecer y va a ir depositando sus materiales en esta parte de acá. Entonces, nosotros vemos que estos son materiales aluviales que deja el río. Y lo que dijimos anteriormente está un poco relacionado a lo que son las terrazas o alturas digamos, de material que va dejando el río ahí. Entonces, realmente estamos relacionando lo que son en este caso los aluviales. ¿Sí? Los aluviales no son más que la mezcla de ¿qué? De todo este material, especialmente el material de fondo que va a depositar y se va dejando acá. Entonces, muchas veces nosotros hablaremos, y muchos han escuchado escuchar de material aluvial, ¿sí? Bueno, eso incluso viene de la relación desde antes de lo que es la geología y todo lo demás. Bueno, entonces creo que eso está claro, o con los conceptos que hemos ido, tenemos que tener presente. Y, a ver, acá tenemos otro, ¿no es cierto? Ya dijimos en este caso el aluvial, sí, bueno, después de ríos, ¿no? Otro término que nosotros tenemos que entender es el movimiento incipiente, ¿sí? Eso está relacionado exactamente a la iniciación del movimiento, esto ya vimos, ¿no? Movimiento incipiente. También es otro término que nosotros utilizamos en la hidráulica fluvial, que dice que es el movimiento incipiente el instante que el sedimento del lecho comienza a moverse. ¿Qué quiere decir esto? En este caso que ya el esfuerzo, en este caso cortante, el tau sub 0c, decíamos inicialmente que era igual a ¿qué? A tau sub c, en este caso asterisco sub c, ¿no es cierto? Así decíamos, ¿no? ¿Sí? Ya. Tipos. Bueno, ponle realizado por ti, digo, realizado por mí. Ya. Bien. Entonces, nosotros decíamos esto. Entonces, el momento incipiente, ¿qué implica? Cuando estos dos valores son iguales, comienzan de este caso, porque es la teoría, ¿no es cierto? Comienza en instante. Entonces, ahí comienza el movimiento incipiente. Entonces, comienza ya a moverse el sedimento del lecho del río, ya comienza a tener, por cualquier tipo de saltación, rodadura, lo que sea. Rodamiento, perdón. ¿Sí? Entonces, es lo que es un movimiento incipiente. Utilizamos. La socavación, ¿sí? La socavación es lo que está pasando exactamente en el río Coca, ¿no? La acción erosiva del agua de una corriente excavando y transportando el suelo y el lecho de los márgenes. La socavación. La socavación, por lo general, lo que se da es cuando cuando se dan las crecidas, o también tenemos caudales máximos. Caudales máximos. Porque en caudales mínimos lo que se da más bien es la sedimentación, ¿no? ¿Sí? Los caudales máximos. Es por eso que nosotros
Podemos nosotros calcular, por ejemplo, si yo tengo un cauce de un lecho, digamos, este cauce, ¿no es cierto? Y el nivel está aquí, pongamos un caso, y sucede de que hay una crecida máxima, ¿no es cierto? Una crecida máxima, ¿sí? Y este río pues puede desbordarse o venir por acá. Entonces aquí ya tenemos, este sería un caudal máximo que se produce. Este puede ser relacionado a una recurrencia dada, ¿no? Sí, a una recurrencia dada a un TR, ¿no? Puede ser a un TR. Entonces, solamente cuando hay este aumento de caudal, entonces, ¿qué pasa? Hay aumento de velocidad y todo lo demás, y comienza a producirse lo que es el evento de la socavación. Entonces, este puede ser que produzca, este caudal puede ser que produzca ciertas socavación causa del lecho del río. Ya, pero ahora es todo con toda la tarjetita y todo. No, es la tarjetita, como está ahí. No, como está el plano, quise hacer. La tarjeta y todo, ahí ponle tu nombre, mijo. Ya. Entonces, aquí nosotros vemos, entonces, lo que nos interesa de pronto ya, ahora sí, hablando de tus conceptos, nos interesa saber esta altura de socavación del río, HS. ¿Sí? Entonces, ahí calculamos nosotros el HS, que sería en este caso, altura de socavación. Entonces, la socavación es justamente ¿qué? Es la pérdida de ¿qué? De suelo, en este caso, del lecho del río, ¿no es cierto? Pérdida de suelo, lecho del río, producido por una creciente máxima o un caudal máximo. En este caso podría ser hidrológicamente referido a un periodo de retorno. Entonces aquí por eso dice la acción erosiva del agua, una corriente excavando y transportando sobre el lecho y las márgenes. Claro, aquí hablamos de márgenes y también hablamos del lecho. ¿Sí? Exactamente. Ya. Entonces un poco, y eso vamos a ver en lo que es diseño de puentes, ¿no es cierto? La parte hidráulica. Y luego hablamos del acorazamiento, que es un poco, en este caso, pues, en este caso ya sería, en este caso, como el inverso de la socavación. Y habla exactamente en la limitación a la teoría de Shields, porque la teoría de Shields habla exactamente de la iniciación del movimiento. En cambio, dice que dicha curva fue deducida mediante experimento laboratorio de materiales de las fuentes, bueno, uniforme. Lo que pasa aquí, o sea, Shields nos da exactamente la iniciación del movimiento, pero no nos dice en qué momento ya no se mueve el sedimento y se queda acorazado, se queda en este caso, digamos, acumulado, ¿no es cierto? Entonces, el acorazamiento no es más que, digamos, materiales que se van acumulando en el cauce de un río y que estos ya prácticamente mientras, como dice el refrán, unidos somos más, ¿no es cierto? Entonces, mientras, si es que es más cantidad de sedimentos, entonces cualquier fuerza que venga acá va a ser bastante, un poco complicado que pueda llevarse todo este sedimento hacia aguas de abajo. Entonces aquí ya comienzan a formarse las dunas, antidunas, esa cosa. Más o menos ese es un proceso que se llama en este caso lo que es el acorazamiento. Bueno, en función de estos cuatro términos, nosotros, digamos, bueno, los términos como visto, no cuatro términos, no. Nosotros vamos a ir observando y determinando en este caso el siguiente capítulo, porque se refiere a lo que es, en este caso, el transporte de sedimentos. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, decimos ya, ahora sí, después de haber de tener bastante claros los conceptos, vamos a ver ya en esta figurita la clasificación de transporte de sedimentos en corrientes naturales, lo que nos interesa, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando, el sedimento en movimiento puede clasificarse de dos maneras. Eso ya vimos anteriormente, respecto a su origen y de acuerdo a su modo de desplazamiento, que dijimos, ya expliqué eso anteriormente. Ya. Aun cuando el arrastre de fondo representa el 20% de descarga total. ¿Se acuerdan que inicialmente dijimos que yo puse en la teoría el 10%? ¿Se acuerdan? Dijimos que acuerdan que representa el 10%. Ahora estamos poniendo acá el 20%. Y yo que dije que por lo general yo tomo entre cuánto. Si hablamos 20 a 10, que sería, yo decía más o menos el rango que tiene que... Profe, no se está ¿Perdón? viendo lo que escribe. No se ve. Otra vez. No, profe. Ya vamos a cambiar. Otra vez. Me dicen que el Zoom está malo.
Ya. Y ahí sí estamos viendo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, vamos a tener estos problemas porque también otros colegas me han dicho que lo tienen en la misma situación que yo. Y que es problema de Zoom, me han dicho. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es simplemente, bueno, aquí hablamos, dice, cuando el arte de fondo representa menos del 20%, ¿no es cierto? Inicialmente yo había dicho que era el 10%, tengo la teoría que está escrita anteriormente en las otras láminas de la clase 3, ¿no es cierto? Ya, entonces ahorita estamos diciendo también que es un 20%, ¿sí? Entonces ya no es el 10%, es el 20%. Entonces yo ya les había explicado inicialmente que en lo general se puede hablar que es hasta, inclusive hasta un 30%. O sea, ese es el estudio de sedimentos al final, hasta un 30%. ¿Sí? Entonces esa teoría ustedes van a encontrar en cualquier libro. Yo he puesto exactamente, yo no me he cerrado a poner 10%, porque en el caso, por ejemplo, estoy alguna vez de Agoyán que les dije, yo tomé lo que es el 30%. ¿Sí? Porque la teoría dice también el 30%. Entonces, pues yo pongo las cosas que están escritas en los libros y pues trabajamos en este caso 20-30, no es problema, ¿no? Yo trabajo con 30, pero para mi concepto trabajar con 20% estaría bien. ¿Sí? En la consideración de este caso, lo que representa en este caso el lastre de fondo, respecto a los sedimentos de suspensión. Por eso decía yo, a ver, simplemente a veces yo calculo en un porcentaje, el otro ya se supone de esa naturaleza, porque esas teorías son probadas, no es que yo estoy poniendo por poner. Sí, esto es tomado justamente de papers de esta cosa de acá. Sí, y bueno, aquí habla estos señores que hicieron también investigación. Ellos vienen al 20-30%, otros tuvieron 10 y en el caso de algunos autores de entre 30%. En transporte de sedimentos es muy complicado tener un valor exacto, es decir, es de 5%, ¿no? Simplemente por eso nos trabajamos de esto. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poco lo que es la clasificación de transporte de sedimentos en corrientes naturales. Esta figurita, pues, la he tomado igual. Entonces aquí hablamos del origen, ¿sí? Hablamos los orígenes, ¿no es cierto? Del lecho y del lavado. Del lecho que era, el lecho es de transporte de fondo y el lavado era suspensión, ¿se acuerda? Entonces aquí mismo dice ya, fondo y en suspensión. Y al final, sumado los dos, me da el transporte total. ¿Sí? Entonces aquí está lo que habíamos explicado anteriormente, está en este diagrama. ¿Sí? Está en este diagrama. Bien. Y ya, aquí vamos a ver. Dice, para estimar la descarga de sedimentos de fondo en corrientes naturales se ha sugerido el uso de ecuaciones empíricas. Ya, igual, la mayor parte son ecuaciones empíricas, a pesar de ser ecuaciones que se han determinado en laboratorio, pero ustedes pueden ver algunos valores que se ponen, pues son valores un poco con hipótesis dadas por los autores, que está en función de algunos parámetros de los sedimentos y las características del cauce. Sí, entonces la mayor parte vamos a trabajar lo que son prácticamente ecuaciones empíricas de lo que es sedimentos. Bien, entonces dice la teoría del transporte de sedimentos establece que las variables que controlan el movimiento, digamos en este caso sedimentos de cauce natural, son la capacidad de transporte del cauce y la disponibilidad del sedimento. Esto lo dice los autores que están indicados acá. Bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Para transportar sedimentos, ¿qué depende? Primero depende, en este caso, si yo digo la capacidad de transporte, ¿qué implica? Aquí hay algunos parámetros que dependerá para que un río tenga capacidad de transportar o no. ¿Me podrían indicar cuáles serían los parámetros que nos ayudaría a decir que tal o cual causa natural tiene capacidad de transporte
o tendrá buena capacidad de transporte de sedimentos? ¿Alguien puede decir algo? Aló, aló. Marius, ¿me puede decir de qué dependerá la capacidad de transporte de un cauce? En un cauce, capacidad de transporte de alimentos de un cauce. ¿De qué dependerá? ¿Estamos ahí? ¿No estamos? Marius está en clases. Hola, profe. Sí, dígame, ¿de qué dependerá la capacidad de transporte de sedimentos de un cauce? Mm, de las características en parte del sedimento. Sí, las características, pero ¿qué características? Mm, morfología. eh, Ya, morfología, bueno, estamos bien, ya, morfología, ¿qué más? em, puede ser también la velocidad del cauce. ¿Hablamos del caso de qué? ¿La pendiente? Del, sí, también. Para que tenga velocidad, ¿en función de qué está la velocidad? De la pendiente. Sí, de la pendiente. A ver, Kevin, ¿de qué otro factor estará? Preguntas de examen está ahí. Aló, Kevin, ¿estás ahí? ¿Está aquí o no está aquí? No, ya se ha ido ya. A ver, David, dime una característica en función de qué será el transporte de sedimentos. De la cohesión de las partículas, de la velocidad del cauce y de la temperatura, tal vez. Ya. Las partículas, que es en este caso el diámetro del sedimento. ¿No es cierto? Sí. Ya. O sea, sumado esto, en función de qué estaría para que pueda transportarse, o sea, pueda transportar un río, un sedimento, tomando en cuenta estas características que ustedes me acaban de decir. ¿Qué sería el producto de esto? ¿Qué tendría que tener? ¿Con qué transporta ese sedimento hacia aguas de abajo? Función de la pendiente. Ya está aquí la pendiente ya. Gravedad, no. Aquí sería opción de qué. ¿Opción de qué? Rosemary. ¿Está Rosemary? Ya se fue también Rosemary. No, aquí está Rosemary. Aló. A ver, Dayana, ¿opción de qué era? Yo pienso que en función de la pendiente, igual del caudal del río. Ya, o sea, todas esas cosas, lo que acabo, aquí escribe un caudal, aquí Q1, ¿cierto que es un caudal? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando ustedes hacen experiencias en el río, ustedes tienen lo que son el caudal líquido y el caudal sólido. Este sería el líquido en este caso y este sería el caudal sólido. Pues recién viene Rosemary. Ya, caudal sólido. Entonces, prácticamente de todo esto, la morfología, la pendiente, el diámetro de la velocidad, el diámetro de la partícula,
Al final la capacidad de transporte está, ¿qué sería? Es un caudal, ¿no es cierto? El caudal, el agua, es el que en función de las características ayuda a qué? A transportar ese sedimento hacia dónde? Hacia la parte baja, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces aquí estaría, que son la capacidad de transporte del cauce, opción del examen, en este caso, el caudal. Por eso anteriormente hablábamos de caudales máximos de crecida que llevan cantidad de sedimentos. Porque en épocas secas, en épocas que no existen caudales máximos, ¿qué pasa el río? Más bien hay un proceso de sedimentación antes que de transporte, ¿no es cierto? O sea, en épocas de crecidas hay lo que es el lavado del cauce, lo que es la erosión, la socavación y gran cantidad de movimiento de caudales, en este caso sólidos o de sedimentos. Y en la época seca simplemente lo que se da es el proceso inverso, se da el proceso que de sedimentación prácticamente. Ya. Ahora, la segunda opción que dice aquí es la disponibilidad de sedimento. La otra pregunta sería, en función de qué está la disponibilidad del sedimento? Del material, del tipo de material. Del tipo de material, correcto, tipo de material. Pero ¿qué tipo de material? O sea, ¿qué material? ¿Qué sería hablamos aquí? Sólido. Yo sé que es sólido, pero hablamos dos tipos de materiales, ¿se acuerdan ustedes? Los materiales se compran dos tipos de materiales para lo que es hidráulica de sedimentos. Cohesivo y no cohesivo. Exactamente, cohesivo y no cohesivo. Entonces hablamos en este caso, ¿cuál será el material disponible para transportar? ¿El cohesivo o el no cohesivo? No cohesivo. El no cohesivo, exactamente. Entonces ahí hablamos especialmente del material no cohesivo. Ese es el más fácil de que. Entonces, cuando hay una disponibilidad de un material no cohesivo, ¿sí? Entonces existe una disponibilidad en este caso de sedimento, ¿para qué? Para que pueda ser transportado a través de qué? A través de este caudal, en función de sus características del cauce. ¿Sí? Las características hablamos lo que es especialmente lo que es la morfológica, la pendiente, el diámetro del material, porque el diámetro del material también depende para qué? Para que pueda ser transportado. Entonces, a eso se refiere específicamente lo que es la teoría de transporte de sedimentos. Sí, lo que hemos ido viendo, pues vamos a ir razonando de esta manera, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver lo que es la ecuación transporte de sedimentos. Por favor, pondrás en pilas porque vamos a trabajar, voy a hacer las preguntas de esa manera mejor, porque si no, y capaz que les califico. Bueno, Profe, ya se estaba aquí hace rato, sino que mi teléfono, mi computadora no sirve el micrófono y por eso dije que me iba a conectar desde el teléfono otra vez. Ya, porque yo estoy preguntando, ahí hay gente que no me contesta, yo estoy aquí anotando. Sí, pero es que es porque mi micrófono Creo no que otra vez se colgó. Yo sí les considero ya, no me lloren, por favor. Bueno, vamos a Profe, ver. se colgó otra vez la pantalla. ¿Perdón? Sí, Se colgó otra vez otra se vez la colgó. pantalla. ¿En qué está? ¿Cuestión de transporte de fondo está? No, en No, consideraciones generales. Profe, cambiémonos a Google Meets. ¿A cuál? Ay, Lucas. ¿Al A 1000? la plataforma de Google, ese no se cuelga, esto se cuelga mucho. Bueno, pero mañana déjenme ver ya. Mañana sí tengo que salir de aquí. Voy a probar. Voy a probar primero acá en mi casa con mi hijo a ver si es que me cuadra bien para yo poder esto. Pero por el momento ahora vamos a terminar con esto ahora. Sí, dejen, ya regreso ya. Voy a ver otra vez mi tema acá. No me ha fallado, lo que pasa es que no sé por qué está ahorita así. Y he dado clases, ya voy ya voy el tercer periodo dando clases, todos los periodos he dado clases. Resulta que no quiere funcionar, primera vez tengo problemas con ustedes con esto. Ahí sí me ven, ¿no? Ya, aquí estamos. Vamos a ver lo que es en este caso. Bueno, mañana les voy a probar con el Google Meet, ¿no? Sí tengo instalado esto. Creo que ese sí es indefinido en cambio, o sea, en tiempo indefinido, ¿no es cierto? Solamente nos paramos cuando queremos. Ese me dice Rosemary. Sí. Ya. Sí me instalé. Lo que pasa es que como este es más fácil, otro, bueno, no es tan difícil tampoco, pero me toca mandar otro link, no, ahí sí me toca mandar otro link. Pero ya voy a ver, voy a probar despuésito de esto. Bueno,
Entonces vamos a ver un poquito lo que son las ecuaciones, en este caso para lo que es el transporte de fondo, ¿no? Igual, o sea, aquí tenemos que ver